Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos la semana con la clase número 25 de Ciencias, Tecnología y Biología. Un placer verlos nuevamente. Qué bueno que están iniciando esta semana. Y hoy trabajamos un tema muy importante entre los carnívoros y los frugi- frugívoros. Y bueno, aquí tenemos una imagen, una planta, un ser humano. Pero vamos a platicar sobre este tema. El aprendizaje esperado es comprender la diversidad de formas de nutrición con el medio, eh, con la reproducción y como resultado de la evolución. Muy bien. Bueno, ya hemos platicado en clases anteriores, pero yo creo que vamos a profundizar más en este tema de la nutrición. Primero que nada, sabemos que la nutrición es una característica de todos los seres vivos. Todos los organismos se alimentan para obtener energía, ¿de acuerdo? Pero además de obtener energía, pues también obtienen materiales para poder regenerarse, para poder desarrollarse o para realizar funciones vitales. Algunos producen su propio alimento, como las algas y las plantas, y otros se alimentan de otros organismos. Sabemos muy bien que los organismos que producen su propio alimento se llaman autótrofos, mientras los que se alimentan de otros seres vivos para obtener energía y nutrientes se llaman heterótrofos. Pero también hay una clasificación para saber, según su alimentación, qué tipo de organismos son. Tenemos herbívoros, como la vaca, carnívoros, como el tigre, omnívoros, como el cerdo, y detrívoros, como las moscas. Dentro de los herbívoros son los animales que se alimentan de plantas, como la oveja es herbívoro. Carnívoro son los animales que se alimentan de otros animales, por ejemplo, el león es carnívoro. Los omnívoros son animales que se alimentan tanto de plantas como de otros animales. Tenemos a la gallina y los detrívoros son los animales que se alimentan de los restos de otros seres vivos, como los hongos que eh, van a transformar sustancias, estos organismos en otras sustancias orgánicas para integrarlas al suelo. Bueno, pero nos dice en nuestro aprendizaje que tenemos que hablar también acerca de lo importante de cómo los organismos se adaptan y tienen adaptaciones que les permiten nutrirse, porque tenemos que hablar de eso. Hay diferencias en organismos dependiendo de sus adaptaciones para poder alimentarse. Presentan los organismos estructuras morfológicas que facilitan masticar, ingerir, digerir los alimentos para obtener los nutrientes de ellos. Estas características se vinculan con alguna función de sus aparatos digestivos, según el tipo de alimentación que consumen. Los animales se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros, etcétera. Bueno, por ejemplo, vamos a analizar algunas adaptaciones relacionadas con la nutrición. Por ejemplo, los animales que comen otros seres vivos, algunos son depredadores como una orca, un oso, un cocodrilo como tenemos en la imagen, y otros son presas, como los conejos, gacelas, venados, el ñu que están agarrando ahí. La mayoría de los animales pueden alterar esta situación en algún modo. Pueden convertirse de depredadores en presas o también de presas a depredadores. Por ejemplo, miren, eh, el conejo puede
pero bueno, la lagartija, perdón. La lagartija puede depredar, puede ser un depredador porque come las moscas, pero también se convierte en presa porque puede ser devorado por un zorro o por un coyote. Entonces, es por eso que cambia de depredador a presa o de presa a depredador. Bueno, hay muchas formas de saber cómo se va eh, adaptando los organismos para la nutrición. Por ejemplo, la especialización de los seres vivos a ciertas formas de alimentarse se puede apreciar en varios de sus órganos o estructuras, como observamos en la dentición. Es posible deducir que cada organismo, qué es lo que consume. Por ejemplo, el desarrollo de los dientes y de la boca y la forma de estos dientes para poder alimentarse. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Herbívoros, vean, solamente tienen muelas y tienen dientes alargados al frente para poder cortar la hierba y poder masticarla. Los carnívoros, vean cómo están afiladas sus muelas y sus caninos y sus dientes para poder eh, atrapar, para poder cortar, para poder rasgar. Y los omnívoros también tienen muelas y tienen colmillos precisamente para poder masticar y para poder rasgar. Cada uno de los organismos tiene adaptaciones, en este caso en la boca o en la dentición, para poder consumir alimentos. Aquí tenemos, por ejemplo, la vaca que puede con estos muelas y dientes puede alimentarse de esta forma. Los carnívoros, pues igual, con estos dientes que tienen punta y que sirven para desgarrar, pueden comer carne, mientras que los omnívoros pueden tanto comer carne como comer vegetales. Algunas adaptaciones también son importantes. Por ejemplo, tenemos a los animales herbívoros, tienen lenguas, prensiles y dientes con los que pueden agarrar y moler la hierba para alimentarse. Un ejemplo es la jirafa. La jirafa tiene una lengua muy larga y muy fuerte que le permite desgarrar las hojas de los árboles. O, por ejemplo, aquí la lengua del oso, que es muy larga, ¿no? O también algunas adaptaciones en las aves, ya lo vimos, con los picos, que pueden ser gruesos, pueden ser delgados, pueden ser largos, pueden ser cortos, dependiendo de lo que se alimenten, de gusanos, de néctar de las plantas, de semillas. Dependiendo de lo que coman, es como van a tener el tipo de pico. Los carnívoros cuentan con colmillos que les permiten desgarrar la carne, además de utilizar sus garras para poder sostener a la presa y poder ahogarla cuando con sus colmillos atacan la yugular. O también sus músculos son muy fuertes en sus patas para poder prensar y tirar a su presa. Eh, Algunos animales, por ejemplo, tienen la capacidad para migrar buscando mejores condiciones climáticas o la hora de la luz o alimentarse más abundantemente, como lo hacen los delfines que están migrando constantemente y que van siguiendo a los cardúmenes de peces para poder alimentarse de ellos. La migración pues también es una gran capacidad que tienen los organismos para poder alimentarse. Y bueno, también algunos utilizan la invernación. Por ejemplo, los osos invernan en invierno, pero antes tienen que comer mucho para poder almacenar y de ahí pasar 2 o 3 meses invernando para que no mueran de hambre. La invernación les permite, por un lado, mantenerse vivos a temperatura ambiente, pero también bajar su frecuencia cardíaca, su respiración, y con las reservas que tenían de haberse alimentado durante el verano y la primavera, con eso pueden sobrevivir. Y también es una forma, una adaptación. Eh, También en época de sequía, algunos organismos se entierran hasta que llueve. Por ejemplo, en África hay un pez que cuando que se está evaporando el agua se entierra en el lodo, este lodo se seca y él se encuentra en un estado de
a la invernación hasta que vuelve a llover y nuevamente surge este pez. También hay adaptaciones como defensa. Por ejemplo, los organismos se pueden camuflajear para ser invisibles a sus depredadores o al contrario, se pueden camuflajear para poder atacar a sus presas. Y esto les permite poder alimentarse o poder evitar que sean comidos por otros organismos. El mimetismo también es muy importante para la nutrición. Es un fenómeno que consiste en que el organismo se parece a otro o busque la forma de tener una semejanza con otro organismo que puede ser peligroso para su depredador y así evitar que sea consumido o que sea cazado. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Eh, es parte de lo que vimos en televisión y necesito por favor que realicen la siguiente actividad. Aquí tenemos 4 imágenes. Están relacionadas con la adaptación que corresponde al tipo de nutrición. Tenemos la imagen número 1, en la parte de arriba, del lado izquierdo, del lado derecho tenemos la número 2, la 3 es la serpiente y la 4 es la vaca. Bueno, y en el siguiente cuadro está la descripción. Entonces tenemos que ponerle cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3 y cuál es la 4. Por favor, realícenlo. Nos vemos la próxima clase y que pasen una excelente tarde. Gracias.